Pero mirad, también los centuriones se caracterizaban por ser hombres inteligentes y altamente motivados, con un buen sueldo y que generalmente permanecían en el ejército unos 20 años. También ellos mantenían un control riguroso sobre sus soldados. Ya el centurión lo ha dicho, ¿no? Él da una orden y ¿qué hacen sus soldados? La cumplen, sin contemplaciones. Y estos centuriones aseguraban que los demás se mantuvieran en formación, que obedecieran las reglas establecidas, o sea que eran tipos duros, por así decirlo. Pero fijaros, aparte de ello, como ya podrás deducir, eran líderes valientes que se destacaban, ojo, se destacaban en el combate cuerpo a cuerpo. Y esto nos hace pensar de que, y la conclusión es lógica, eran auténticas máquinas de matar. Así que cuando tú estás leyendo acerca de este centurión, él básicamente una persona con autoridad, es una máquina de matar, es alguien que tiene gente bajo su autoridad, alguien al que le hacen caso. Así que no sé si con estas descripciones he conseguido transmitiros la fachada de dureza que tenía este hombre. Pero lo impactante de esto es que pese a esto que estamos viendo, él presenta amor por alguien que era insignificante para la sociedad romana, por alguien que no tenía derechos, por alguien que era considerado quizás como tú consideras a un animal de carga o peor, este era un esclavo. Y él tenía una especial sensibilidad por su esclavo. La muerte de los esclavos realmente no preocuparía a nadie. Ellos podrían ser sustituidos por otros, y más teniendo en cuenta que el centurión tenía dinero, podía fácilmente sustituir a su esclavo. En una sociedad en la que se estila que una persona utilice a otra para sus fines, vemos el ejemplo de este hombre que era completamente contrario. Un hombre que aprecia grandemente la vida de su esclavo y que buscó que Jesús tuviera compasión de él, de su esclavo. No esperaría esa sensibilidad en un hombre de estas características. El esclavo no era valorado por la sociedad, pero él sí le había puesto alto valor a la vida de su esclavo. Y este valor no tenía que ver con alto valor adquisitivo ni nada por el estilo. La palabra que aquí usa en el idioma original significa que el esclavo para él era estimado, el esclavo para él era precioso. Esta palabra se usa en el Nuevo Testamento para hablar del valor de las personas o de las cosas. Y posiblemente recordarás el texto que te voy a leer a continuación. En Mateo 10:31 dice: así que no temáis, dice Jesús a sus discípulos, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí la palabra valéis expresa ese concepto de íntimos, valioso. Palabra, por tanto, que expresa aprecio, respeto, dignidad, y que algo es digno o alguien es digno de honor. Y hemos visto que es la palabra que refleja el valor que Dios nos da a nosotros cuando nos dice: valéis vosotros mucho más que los pajarillos. Hay personas que centran su vida en tener lo que el centurión tenía, ¿no? Prestigio, buena reputación, solvencia económica, y mientras lo tienen, no les preocupan los demás. Pero aquí vemos en el centurión algo completamente diferente. Él tenía lo que tenía, pero pone a precio la vida de su esclavo. Pero no solamente a un rasgo específico es la sensibilidad por su siervo y la preocupación y el valor que le da la vida de su siervo o su esclavo, sino que tiene amor por Israel. Y mirad, los israelitas no tenían buena prensa para los romanos. Eran una especie de cultura que para ellos, para los romanos, no tenía mucho sentido. Para ellos sus costumbres eran ridículas, su trato, y aquí vemos que su trato, el trato del centurión hacia los judíos, fue tan bueno
que era reconocido por los mismos líderes religiosos, y esto es llamativo porque los líderes religiosos, los ancianos de una sinagoga, miraban la moralidad de las personas con lupa, ¿no? Como ya sabéis por otras partes del Nuevo Testamento. Las autoridades religiosas hebreas veían a los romanos como unos invasores y opresores. Este hombre quizás más de una vez habría sofocado alguna revuelta de los judíos. Pero pese a estas barreras y a esta enemistad entre Roma y los conservadores judíos, estos declararon lo siguiente acerca de él. Dicen, este hombre merece que le conceda lo que te pide Jesús. Aprecia tanto a nuestra nación, nos ha construido una sinagoga, un Sanedrín compuesto por los ancianos de la sinagoga, están intercediendo por Jesús. Estos hombres que generalmente eran muy juiciosos, que miran al dedillo la moralidad de los demás, no tanto la suya, ¿no? Están yendo a Jesús a insistirle, rogándole con insistencia de que tuviese misericordia por el esclavo de este centurión romano. Una situación completamente atípica. Y yo pensaba lo siguiente: con el paso del tiempo, ¿tengo mayor sensibilidad por la necesidad de los demás? ¿O tengo más dureza? ¿Me compadezco más de los que están necesitados de ayuda? ¿O soy más duro frente a sus necesidades? ¿Me compadezco menos? A medida que pasa tu vida o la mía, ¿deseas que otros sean alcanzados por la gracia de Jesús? Así como este centurión que creyó en Jesús quería que la gracia del Señor y la misericordia alcanzase a su esclavo. Tú y yo, a medida que pasan nuestros años como cristianos, ¿nos preocupan estas cosas? ¿Realmente? Que otros sean alcanzados por la gracia de Jesús, que la vida de otros sea sanada, que la vida de otros sea restaurada. Llevar a otros a Cristo es una de tus grandes y de mis grandes pasiones. Está claro que este centurión pudo tener muchos esclavos. Era alguien que se los podía costear. Pudo utilizar a este esclavo, dejar que se muera, sustituirlo por otro, que a lo mejor ese otro haría mejor el trabajo. No habría en él, en su cultura, ningún dilema moral para él, para el romano normal y corriente. Pero para él tiene gran valor la dignidad de la vida de él. Le tiene afecto, le tiene aprecio. Mirad, tu fe en Cristo es completamente contrario al egocentrismo. Mi fe en Cristo es completamente contraria al egocentrismo. La fe que Jesús acepta no te lleva a ser muy religioso y amar poco al prójimo. Si es así, no hemos entendido el Evangelio. La fe que Jesús acepta no te lleva a insensibilizarte más hacia otros, hacia sus necesidades. La fe que Jesús acepta no es aquella que te lleva a exclamar siempre lo siguiente: ¡ay, qué poco se preocupan otros por mí! No, la fe que Jesús acepta es la que te lleva a exclamar: ¡qué poco me preocupo yo por otros! Y Jesús nos llama a que tengamos esa fe. En un mundo individualista, en un mundo en el que parece más complicado tenerla, en un mundo en el que cada vez luchan más unos con otros. Mirad, la respuesta de Jesús ya la hemos leído. Jesús atendió a la petición de los ancianos y se dirigió hacia allí. Jesús se dirigió hacia allí. Pero ya sabéis lo que pasa después. Jesús va caminando hacia la casa del centurión donde está el esclavo de él y mandó el centurión ¿a qué? A unos amigos. Se ve que el centurión no se atreve a acercarse a Jesús. Y esto quiero llevarte al segundo punto de la fe que Jesús acepta. Hemos dicho que la fe de Jesús, que Jesús acepta, es una fe que te lleva ¿a qué? A tener mayor apreciación hacia los demás. Pero hay otra característica que tiene esta fe, y es a que te lleva a una baja apreciación de ti mismo. Y cuando estoy hablando de una baja apreciación de nosotros mismos,
No estoy hablando de que uno se considere feo, que tenga que odiarse a sí mismo, que piensa que no vale nada. No tiene nada que ver con esto, ¿vale? Quiero especificarlo. Existe un elemento vital que puede cegarnos y que no nos permite ver nuestra miseria, nuestros pecados. ¿Sabéis cuál es ese elemento que nos puede cegar? Lo que otros dicen de nosotros. ¿Cómo era este hombre? Este hombre no solamente era apreciado por los judíos, era súper apreciado por ellos. Ellos destacaron la dignidad y el merecimiento del centurión. Para estos líderes, el centurión se había ganado más que suficiente el que ellos fueran allí y la ayuda de Jesús. Los religiosos lo consideraron bien y me impactó bastante cuando lo leí en el idioma original que la palabra digno la pone delante del texto griego antes de la palabra es. Esto quiere decir que está enfatizando, están destacando la inmensa dignidad de ese centurión. Ellos lo consideraron estupendamente bueno, estupendamente digno, estupendamente justo. Pero él declaró lo que hemos leído. Él le declaró a Jesús, mira, a través de su amigo, mira Jesús, yo no cumplo los estándares para que tú entres en mi casa. La sociedad le dice una cosa, los máximos respetados judíos religiosos le dicen una cosa, pero él tiene una opinión completamente contraria a lo que dicen. Y él le dice, Jesús, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo, por eso ni siquiera me atreví a presentarte de ti. Hermano, hermana, amigo y amiga, no permitamos que nos ciegue la vista lo que otros dicen de nosotros, aun cuando los considerásemos personas de alta estima y de alta espiritualidad. Tú y yo hoy podemos ser elogiados por la Iglesia, incluso, pero espiritualmente no pertenecer a ella. Tú y yo podemos ser aplaudidos por la mayor élite religiosa que te puedes imaginar, por toda la gente de la calle que nos conoce. Puedes buscar la palabra bueno en el diccionario o en el Google o en la inteligencia artificial y salir tu foto. Pero en el día final vas a ser avergonzado en el juicio e irás a condenación. Podemos vivir enfocados en las opiniones que la gente tiene de nosotros, ignorando la opinión que realmente tiene Dios. Jesús iba hacia casa del centurión y el centurión era completamente consciente de que Jesús lo hacía por misericordia. No lo hacía por su mérito, lo hacía por misericordia. Y yo realmente no sé si Jesús tiene que llegar hoy al corazón de alguien aquí en esta sala. Quiero decirte que si es así, hasta que no mereces el hecho de que Jesús no venga a ti, o sea, hasta que no veas que no mereces que Jesús venga a ti, Jesús no estará en tu corazón. Mira, hay otro rasgo que puede cegarte en cuanto a una fe genuina en Jesús, y es una visión moral superior. Los romanos estaban apegados al judaísmo. Los romanos los que estaban apegados al judaísmo, era gente a las cuales no les cuadraba la vida moral de los paganos, del mundo grecorromano. En cierta manera, a algunos les escandalizaba. Y ellos veían en la sinagoga unos valores mayores por los que construir su vida o la vida de sus familiares. Aquí tenemos un caso de este centurión que era de estos romanos que se acercaban a la sinagoga y que recibían la instrucción de la ley. Y a veces nosotros podemos ser, o tú puedes ser de aquellos a los que les escandaliza la carencia de valores en esta sociedad. Y esto a veces nos puede hacer pensar que somos más buenos que otros y que solamente por esto estamos en sintonía con Dios. Pero también otra de las cosas que puede cegarnos es ver lo bueno que hemos conseguido. Este centurión tenía en su palmarés que había puesto mucho dinero en la sinagoga de Capernaum.
Podemos hacer grandes cosas en la obra del Señor. Y esto nos puede cegar porque impresiona a otros, porque otros nos felicitan. Pero hay algo mucho más grande que podemos hacer y es considerar lo siguiente. Es considerar que no somos dignos ni siquiera de la compasión de Jesucristo. El Evangelio no es solo para los que han tocado hondo. No necesita a Cristo solamente si eres un sinvergüenza. No necesita a Cristo solamente si eres un borracho, si eres un drogadicto, un asesino o un abusador sexual. No necesita el Evangelio solo si tienes mala fama, si eres mal señalado por la gente. Según algunos, el Evangelio es para que los malos sean mejores y no para los que son, en teoría, buenos. Pero Jesús declara, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús se acercaba hacia la casa del centurión. El centurión había creído en él por el anuncio de otros. El centurión tenía esperanza que Jesús iba a salvar a su esclavo, pero cae en la cuenta progresivamente, y esto es un proceso como podemos ver, cae en la cuenta a medida que Jesús va acercándose hacia su casa, que no era digno. Así que aquí vemos un breve proceso de reflexión en este romano. A medida que pasan los años, estamos más cerca de Jesús. Estamos creciendo en humildad. A medida que estamos más cerca de Jesús, ¿nos consideramos menos dignos o más dignos de su gracia? A medida que estamos más cerca de Jesús, ¿estamos reconociendo nuestras faltas? ¿Estamos reconociendo nuestros pecados? ¿O cada vez nos sentimos más orgullosos de lo que hacemos y buscamos que otros nos reconozcan y que nos suban el ego? Pero Dios bendice a los que son como el centurión y resiste a los que son como los ancianos de esta sinagoga, que creen que el centurión puede ganarse la misericordia de Jesús porque ha construido la sinagoga. Dios bendice a aquellos que se consideran pobres en espíritu. Pero mirad, el humilde no es solamente el que se entristece por su maldad, se apaga, abandona sus posibilidades de ser salvo o de seguir creciendo en su relación con el Señor. El humilde no es el que ve su maldad, por tanto, y tira la toalla. No. Fijaos lo que dice el centurión. Mira, Jesús, con una sola palabra que diga, quedará sano mi siervo. Es como si le dijera, mira, no soy merecedor, pero puedes hacerlo a distancia, no tienes que acercarte a mi casa. El humilde no es solamente aquel que continuamente analiza su maldad y se atormenta, simplemente se atormenta por sus pecados pasados. El humilde no es aquel que piensa que Dios va a obrar según sus acciones y Dios va a castigarle o a premiarle según está. O que en la vida venidera lo va a hacer en base a las acciones. No. El humilde es aquel que busca ser favorecido por Dios porque sabe que no puede serlo por sí mismo. El humilde es aquel que ve su maldad y acude al Señor. El humilde es aquel que no renuncia a que Jesús tenga misericordia con él. No se queda en el primer paso, sino que también llega al segundo. Alguien dijo lo siguiente: no dejes que tu conciencia te detenga, ni sueñes con lograr dignidad. Toda la dignidad que Él te pide es que sientas tu necesidad de Él. Este centurión reconoció su bajeza, pero en ningún momento renunció a que Jesús se compadeciese de él ni de su esclavo. Si aún no eres cristiano y eres consciente de tu pecado, llama a Jesús a que venga a tu vida y a que la cambie por la suya. Esta es la fe que Jesús acepta. Él puede sanar tu miedo, Él puede sanar tu rencor, Él puede sanar tu lujuria, Él puede sanar tu adicción al tabaco, al alcohol o a la pornografía. Si ya eres de la familia de Dios, escuchaste de Jesús y creíste en Él, no te relajes con tu falta. Lucha contra el pecado con la ayuda de Dios, no mirando hacia ti mismo,
sino hacia Jesús el Salvador. Pero tampoco te hundas, sigue aferrándote a la gracia de Dios, sigue creyendo. Es urgente que hoy tengas esta fe que maravilla a Jesús, la fe que el Señor acepta, es la fe del humilde. Pero miraré, dijo Isaías, ¿a quién? Al que es pobre en espíritu y que tiembla ante mi palabra. Esta es la fe del humilde, del que se humilla pero busca la solución en Cristo Jesús. Pero mirad, hemos dicho que una de las características de la fe, empezando desde el principio, era alto valor por los demás, bajo valor, me veo de bajo valor yo en cuanto a conseguir a Dios, en lo que hago, pero tenemos otro rasgo que quiero destacaros, es alto valor de quién es el Señor, ¿no? Alto valor de quién es el Señor. Y aquí vemos una declaración de este centurión del señorío de Cristo. Mirad, yo no sé si alguna vez te has encontrado rodeado de gente importante. Yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado esto. Y entonces, esta gente importante estaba reunida en un lugar o estaba en un rincón y a lo mejor tenía ganas de acercarte a ellos, pero te daba cierta vergüenza el hacerlo, porque veías que tú no eres tan importante como para acercarte a ellos. Mirad, este centurión vio su propia indignidad de que Jesús fuese a su casa, ¿no? Y esto le hizo ver que él no era digno de ganarse el hecho de que Jesús estuviera allí. Pero también él vio que Jesús era el Señor. La mayoría de los judíos de esta época creía en la existencia de fuerzas espirituales, tanto buenas como malas, que podían influir en la vida humana. Y algunos de estos espíritus eran para ellos ángeles, demonios, ánimas o espíritus de los muertos, que para ellos podían curar enfermedades o prevenir catástrofes, ¿no? Esto era parte del ideario del judaísmo del Segundo Templo, y estas ideas pudieron penetrar en cierta manera en el centurión. O quizás el centurión, al estar en la sinagoga, había oído pasajes como el Salmo que dice lo siguiente, Salmo 107:20, dice, Él envió su palabra y los sanó. Y al final lo que Jesús hizo fue eso, envió su palabra y sanó al criado. Y dice, y lo libró de la muerte. Este enfermo estaba a punto de morir y la palabra del Señor lo sanó y lo libró de la muerte. Pero la clave es, este centurión creyó que Jesús tenía poder contra toda fuerza espiritual, contra toda fuerza de la naturaleza, y que podía sanar a aquel hombre que estaba paralizado y a punto de morir. Y además vio que Jesús no era necesario que se acercase a su esclavo. No, tampoco pensaba que Jesús se tenía que acercar como cualquier otro curandero de aquel entonces y hacerle como una especie de conjuro mágico desde una distancia próxima. No, en absoluto. Sino que él reconoció que solo con su palabra bastaba. Y además vemos que él compara su autoridad, la autoridad que el centurión tenía, como ya hemos visto, era un hombre de autoridad, ¿con qué? Con la autoridad de Jesús. Y vemos que él argumenta de la siguiente manera, y es, pues su razonamiento es el siguiente, pues si yo estoy sujeto bajo la autoridad de mis superiores y del César, y aún tengo poder para que se obedezcan mis órdenes, con una sola palabra, ¿no? Lo que decía el centurión, eso se obedecía. ¿Cuánto más tú, que no tienes a nadie por encima tuya, ni al César, puedes darle la orden de enfermedad para que sea sanada? ¿No? Le da una orden a la enfermedad y es sanada. Así que vemos aquí un reconocimiento del centurión de Jesús como Señor sobre todo. Qué gran fe, ¿verdad? Una experiencia paralela a esta la tenemos en Pedro, ¿no? Creo que conocéis el relato de la pesca milagrosa. Cuando Jesús se acerca a Pedro y a otros discípulos, ellos ya estaban limpiando las redes, ya habían terminado de pescar, no habían pescado nada, estaban recogiendo las cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? Echad las redes. Y Pedro dice, vale,
Echo las redes en tu palabra, echo las redes. Y cuando al final se pescaron tantos animales, estos peces, digamos, que abarrotaban las redes, fijaros lo que dijo Simón Pedro. Su reacción fue la siguiente: él cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, que Señor, soy un pecador. Una manera de decirle: ¿qué hace alguien como yo delante de un santo como tú? Y mirad, la fe del centurión me impresiona más, porque Pedro tuvo que ver un gran milagro como ese, y un milagro esperado por él desde siempre, porque él era pescador, para decirlo. Pero este centurión solamente con escuchar de Jesús ya lo reconoce como Señor, antes de que haga el milagro. Este centurión no tuvo que presenciar nada para creer en el Señor. Bienaventurados quienes, los que no vieron y creyeron. La fe que Jesús acepta no es aquella que lo reconoce como Salvador y punto. No. Algunos opinan que tú puedes aceptar a Jesús como tu Salvador y ya después aceptas su señorío. Pero ¿qué dice Romanos 10, 9, 10? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. No está hablando de una fe superficial. No está hablando de que digo que creo y punto, y mi palabra me salva. No, con el corazón. Porque con el corazón se cree para justicia. La justicia que se manifiesta en el Evangelio a través de la fe, ¿no?, según el contexto de Romanos. Y con la boca se confiesa para salvación. Aquí en este texto de Romanos tenemos un paralelismo. Confesar es lo mismo que creer. No, en la Biblia no hay un divorcio entre lo que confieso y lo que creo. No, en absoluto. Tenemos también un paralelismo entre boca y corazón. Lo que digo tiene que ver con mi corazón. No hay un divorcio entre mis palabras y realmente lo que siento. Y Señor se relaciona con la resurrección de entre los muertos. Y aquí vemos por este paralelismo que creer en la resurrección de Cristo implica creer que Jesús es el Señor y que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Pese a que Él pasó la gran humillación de la cruz, y para cualquiera pensaría que Jesús ahí estuvo acabado, y cualquiera de los judíos pensaría que Jesús era maldito por Dios porque estaba en la cruz. Dios lo levanta delante de nosotros como Señor de todo. Y porque es tu Señor, venciendo sobre la muerte, venciendo sobre la vida, y porque Dios lo levantó a su diestra, Él puede ser hoy tu Salvador. Su victoria puede ser la tuya. Su vida puede ser la tuya. Su paz puede ser tu paz. Puedes acercarte a Él, por tanto, buscándolo humildemente, aceptándolo como dueño de ti, y Él, pese a ser indigno, te salvará. Él es el Señor. Y porque Él es el Señor, el centurión puso fe en su palabra. Si aceptamos a Jesús como nuestro Señor, entonces su palabra tiene autoridad en nuestra vida. Es digna de ser creída. Su palabra trae restauración de todo aquello que ha roto el pecado en ti, así como Él trajo sanidad al esclavo. Su palabra es gozo, paz y vida. Su palabra te dice que Él es el único camino, que Jesús es el único camino, que te humilles ante Él y que lo reconozcas como tu Señor. Y Jesús se maravilla de aquellos que confían en el poder de su palabra, aquí y ahora. Envuelto en una sociedad en la que poca gente tiene convicciones profundas, en la que algunos creen hoy una cosa y mañana otra.
Una sociedad en la que vivimos, en la que algunos están desesperados, confían en diferentes opciones políticas o en otras opciones filosóficas, pero Jesús es el Señor sobre todo político, sobre toda ideología, sobre todo gobernador, sobre todo dictador, sobre todo rey. Cree en Él, aunque sea difícil en esta sociedad. Mirad, este centurión gentil y romano creyó en Capernaum. ¿Sabe algo de Capernaum en cuanto a su receptividad a la palabra del Señor? Esta ciudad fue una ciudad caracterizada ¿por qué? Por su incredulidad. Una ciudad en la que fue profetizada por el mismo Señor su caída, debido a su incredulidad, debido a su orgullo. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades será abatida, porque en si Sodoma hubieran sido hechas las maravillas que han sido hechas, en ti había permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Tú y yo también estamos en una ciudad, en un ambiente, en una sociedad en la que es más difícil creer, en la que es más difícil tener convicciones profundas. Pero en medio de esta sociedad el Señor también te pide en que tengas la fe del centurión y creas que Jesús es el Señor sobre todo sistema, sobre toda filosofía. Pero también a lo que te está llamando aquí Jesús es a que creas, a que creas en Él como Señor, aunque te veas muy lejos de Él. No importa cuán lejos te piensas que estás de Dios. No importa a qué nación pertenezcas, no importa de qué familia vienes, no importa de qué clase social vienes. Jesús le dijo, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Aquí Jesús se sorprende porque ¿quiénes eran los herederos de las promesas de Dios? Los israelitas. Pero cuando viene su Mesías, entonces ¿qué? Deciden no ser del verdadero Israel de Dios porque rechazan su palabra. No importa tanto de qué familia provenga, no importa tanto tu situación social, puedes creer en Cristo como tu Señor. Y esa es la fe que Jesús acepta. Esa es la fe a través de la que Jesús obra en ti. Esa es la fe hacia la cual Jesús te da su salvación, te da su vida y la garantía de que un día estarás con Él. Jesús salva a los que tienen esta fe del centurión. Cree en Él también, aunque ahora te sientas que tienes el agua al cuello. Mirad, hay algo al principio de esta lectura que hemos visto, y es que, ¿cómo estaba ya el esclavo? Estaba a punto de morir. Quizás este hombre tomó a Jesús ya como el último recurso. Su fe fue madura, pero acudió al final. Pero aún así vemos que Jesús lo sanó, que Jesús restauró. A Dios no le importa que acuda a Él cuando tenga el agua al cuello. No es tarde para que tengas la fe que Jesús requiere. No es tarde para que lo hagas Señor de tu vida. No es tarde para salvarte si aún no lo has hecho. Pero hazlo hoy. Acepta a Jesús como tu Señor. Acepta a Jesús como el dueño de tu vida. Humíllate delante de Él, delante de su presencia. Reconoce tus pecados. Sé como este centurión que se declara que no es digno de que Jesús venga a su casa. Pero aún así Jesús le dice a una iglesia que lo estaba olvidando y que estaba confiando en su propio orgullo y autosuficiencia, le dice lo siguiente: he aquí, yo estoy ¿a qué? Yo estoy a la puerta y llamo. No somos dignos de que Jesús entre bajo nuestro techo. No somos dignos de que Él entre bajo nuestra casa, en nuestra casa esté. Pero Jesús llama a la puerta y te dice: aquí estoy, ábreme la puerta. Y tú tienes que escuchar su voz. Dice: el que oye mi voz y sabe que soy Jesús y abre la puerta, ¿cuál es el resultado? Yo entraré a cenar con Él y es conmigo. Entrará a tener comunión contigo. Así que acuda a Él, aunque te veas indigno, aunque te veas que tienes
aunque te parezca que es tarde, no es tarde. He aquí el tiempo de salvación. En esta vida tenemos tiempo aún de acudir a Cristo, de aceptarlo como nuestro Señor. Jesús, como ya hemos dicho, se maravilla de su fe. Y este sentir de Jesús nos hace ver el amor que tiene por cada uno de nosotros y cómo se alegra del que lo busca de corazón. Y no tiene reparo en volverse a la demás gente y en ponerlo como ejemplo. Mira, habrá algún día en el que a todo aquel que tiene esta fe, el Señor lo confesará delante de los demás. Venid, hijos de mi Padre, al reino que tengo preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Estas serán las palabras que Jesús dirá al final de todo. Habrá un día en el que Jesús te pondrá en ese sentido como ejemplo, en el día final, si tienes esta fe. Y hoy, si no, aún no lo has recibido, tienes la oportunidad de recibirlo. El Señor te llama a que lo hagas. El Señor se alegra de los que vienen a Él. El Señor quiere hoy tener una relación contigo si aún no la tienes. Y para aquellos que ya estamos en Cristo, estos pasajes nos ayudan a entender cómo es esa fe y a seguir profundizando en ella. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra.